Aleluya. Rey de gloria. Sí, mi rey. Gloria. Aleluya. Toma tu asiento. Dios te bendiga. Este martes que Dios nos permite, el último martes del mes de septiembre, que Dios nos permite estar en la casa del Señor disfrutando de este culto. Sí. Gracias a Dios hemos vivido un fin de semana glorioso donde hemos participado de la cena del Señor y hemos sido edificados en la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles o darle una enseñanza. Hace unos días que vengo meditando con respecto a la bendición o la prosperidad de Dios sobre un hijo de Dios. Siempre nos hacemos esta pregunta: ¿un hijo de Dios debe ser prosperado? Y hay quienes obviamente han hecho voto de pobreza y dicen, no, el hijo de Dios no debe ser prosperado porque las riquezas lo van a querer desviar del propósito. Hay quienes enfatizan tremendamente el tema de prosperidad y todo es dinero y todo es plata y todo es una cuestión de finanzas, ¿no? Y hoy quiero yo pararme en el medio y tratar de ser conductor en un mensaje y en una administración para que como hijos de Dios entendamos que Dios sí desea prosperarnos y bendecirnos, ¿no? Y que por ningún tipo de razón lo que proviene de Dios nos quiere desviar del propósito de Dios, sino por el contrario. Es decir, lo que viene de Dios siempre nos va a llevar a qué cosa, ser dependiente del Señor. La Biblia nos enseña que luego que Dios creó los cielos, la tierra, las aves y todo lo creado en la tierra, Dios vio que todo lo que Él hizo era bueno, ¿sí? Entonces, nada de lo que nosotros recibamos de Dios es malo, todo es bueno. El punto es que a veces el depósito que nosotros tenemos, nosotros como personas, contaminamos aquello que Dios nos ha entregado. Y los utilizamos, ¿de qué manera? Incorrectamente. Y allí es cuando dejamos la esencia o la base, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, y nos comenzamos a desviar en el afán, en la ansiedad. Yo el día domingo les enseñaba y les decía a nosotros que hemos estado allí en el sur, como Comodoro Rivadavia, como Cinco Saltos, hay muchos lugares petroleros y hasta de hecho hay un humorista, ¿sí?, que se llama el Petroca. Así era, pastor, ¿no? El Petroca. Y siempre hace bromas referente a todas las personas que trabajan como petroleros. Porque se habla de que la persona que entra a trabajar en esa refinería o haciendo excavaciones o estando en la parte de la colocación de los caños, tienen un buen ingreso y bueno, y ellos todo con plata arreglan todas las cuestiones, ¿no? Entonces, utilizan esa situación de lo que es el ambiente para hacer un montón de bromas, de que el petrolero o el Petroca soluciona las cosas todo a través del dinero. Y nos damos cuenta que en ese territorio donde aparentemente parece estar la prosperidad, la gente termina atada, porque termina en el afán, en la ansiedad, en querer tener más, y termina atada y no disfruta aquello que Dios les está soltando. Toda bendición de Dios es para que usted la disfrute. Digan conmigo, para que yo disfrute. Nunca Dios te va a dar algo que vos no puedas sobrellevar. Por eso es que bien dice las Sagradas Escrituras que el apóstol Pablo da una tremenda enseñanza. Y él dice, ¿saben qué? Yo sé vivir en abundancia, en pobreza, en escasez o en riqueza, o en escasez y en abundancia, o en pobreza o en riqueza. Y él suelta esta palabra y dice, más todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben por qué? Porque estando en cualquiera de las dos condiciones, el hombre entendía de que Dios tenía que ser el centro de su vida, que Cristo tenía que ser la fortaleza de su vida. Entonces, yo quiero enseñarle hoy lo poquitito que he aprendido, o lo rapidito que armé el bosquejo. El libro de Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Toda persona que es bendecida por Dios y toda bendición proveniente de parte del Señor nunca va a añadir tristeza, sino por el contrario, Dios va a traer libertad. Por eso es que bien nos paramos en esta plataforma. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Yo siempre digo, cuando el trabajo te domina, te empieza a ser una carga. Cuando tú dominas el trabajo, empieza a ser una bendición. Cuando tú eres prosperado y puedes dominar aquello por lo cual Dios te ha soltado, lo disfrutas. Cuando eso te empieza a dominar, empiezas a ser esclavo de la parte económica. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero y no sabe qué hacer. Y hay gente que es tan rica que sabiendo que tiene la bendición de Dios, administra todo lo que el Señor le ha entregado. Por eso es que la Biblia nos enseña en el libro de Génesis 1:28, hablando de la bendición. Dice, y los bendijo Dios. Es decir, hablamos que la bendición de Dios es la que enriquece, no añade con ella tristeza. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñorearse. Dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Dios suelta un principio. Y el primer principio es que Dios te bendice. Esa bendición lo que te coloca a ti es en un lugar de gobierno. Por eso es que Dios suelta esta palabra y dice, sojuzguen y señoreen. Sojuzgar significa tener un juicio correcto sobre las cosas, no un juicio incorrecto. Sojuzgar es tener el juicio correcto para luego tener una posición correcta de gobierno. Entonces la bendición de Dios no te va a hacer tomar decisiones equivocadas. La bendición de Dios te va a llevar siempre a qué cosa, a que tú tengas con total claridad del por qué el Señor te está bendiciendo y la manera correcta de ser bendecido por el Señor. Entonces, cuando Dios te está hablando y te dice, sojuzgar es tener el juicio correcto de aquello que Dios te está dando para que tú lo administres, porque entonces cuando tengas el juicio correcto de aquello que Dios te está dando, tendrás autoridad sobre finanzas. Entonces, tendrás señorío, tendrás dominio, tendrás gobierno. Siempre que vemos un rey en las Sagradas Escrituras, dice la Biblia que cuando ese rey hacía lo correcto y lo recto delante de Dios, el pueblo de Dios era bendecido. Pero cuando ese rey hacía lo incorrecto, el pueblo de Dios sufría consecuencia porque se apartaban de Dios y lo que hacían eran seguir dioses ajenos. Significa que estaba gobernando al pueblo de Dios otro Señor o otro Dios que no era Dios Jehová. Pero cuando Jehová Dios era el que prosperaba, en el caso de Asa, Asa fue un rey que supo hacer las cosas correctamente y por causa de traer la ley de Dios al pueblo de Dios, todo lo que él hacía era prosperado, era bendecido. Entonces, cuando hablamos de que Dios es el que nos da a nosotros su bendición, es porque Él nos liga al estar dependiendo netamente de Él. Y al ser dependiente de Él, nosotros comenzamos a aplicar ¿qué cosa? Principios. De sojuzgar con el juicio correcto para tener autoridad sobre aquello que Dios me ha ministrado o que Dios me ha entregado. ¿Qué es lo que le ha sucedido en el caso de José? El libro de Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Génesis 39:23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Dice, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjense que en la condición de esclavo, José no dejaba de ser prosperado. Fíjense que en la condición, a pesar de que su familia lo maltrató, su familia lo terminó mandando o vendiendo como esclavo, el hombre no perdió su posición de entender que era hijo de Dios, de entender de que había promesas de parte de Dios y que lo que a él le tocaba vivir era temporal.
Y que eso temporal que le tocaba vivir no podía ser un impedimento para que Dios no manifestara, ¿qué cosa? Su bendición. Entonces a veces nos encontramos con gobiernos corruptos, a veces nos encontramos con empleadores corruptos e inclusive a veces nos encontramos con entornos de personas que nos rodean que financieramente hacen lo incorrecto, pero ninguna de esas cosas a ti te tienen que perjudicar, porque si tú estás con el Señor a ti te tiene que bendecir. ¿Me dice amén a eso? Porque bendición implica de que Dios te da, te vuelvo a decir, la capacidad sobrenatural para tener un juicio correcto de administrar aquello que Dios te ha entregado, para tener autoridad en aquellas decisiones que tú vas a tomar. Por eso es que la Biblia nos enseña en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, por el contrario, bendiciendo. Porque yo tengo que bendecir sabiendo que fuiste llamado para que heredeseis bendición. ¿Cuál es la herencia que yo tengo? Hay gente que me dice una casa, un auto, hay gente que me dice un buen trabajo. No, tu herencia es la bendición de Dios. Digan conmigo, mi herencia es la bendición de Dios. Fíjense que el Nuevo Testamento habla de lo que Dios soltó desde el principio. Y bendijo Dios al hombre. Entonces yo siempre le digo, hermano, si a vos te pagan mal, vos pagá bien. Si a vos te devuelven mal, tú devuelve haciendo las cosas bien. Porque la Biblia enseña que de esa manera tú amontonarías ascuas de fuego o brasas encendidas sobre la cabeza de tu adversario. ¿Por qué? Porque tu naturaleza, ¿cuál es? Una naturaleza bendita. Una naturaleza de bendición. Pero esa naturaleza llevará consigo ¿qué cosa? Una demanda. Y en esa demanda, ¿cuántos son benditos de Dios? Díganme en un fuerte amén. Tócalo a tu hermano y decirle, eres responsable de esa bendición. Lo primero que tienes que entender es esto. Usted tiene que entender que es una persona bendecida. Digan conmigo, soy un bendito de Dios. Soy un bendecido por el Señor. A veces pensamos que ser bendecido es tener los bolsillos llenos. No. Tú tienes una palabra de bendición y es la herencia que Dios te ha entregado. Ahora tú tienes una responsabilidad de ejercer esa bendición a través, como te dije, de la administración. Tú tienes la responsabilidad de ejercer autoridad sobre finanzas. Y tú tienes la autoridad para ejercer y colocar cada cosa en su lugar. ¿Cómo se pierde la bendición de Dios? Se pierde en el libro de Segunda de Reyes 4:1, cuenta la historia, las Sagradas Escrituras, que había una mujer que había quedado viuda y dice la Biblia que su esposo se había endeudado. El esposo murió, pero la deuda quedó. Y vinieron los acreedores a pedir 2 de sus hijos para que en cierta manera pagaran, ¿sí?, la deuda que había dejado su padre. Entonces, ¿qué es lo que provoca consecuencias sobre la familia o consecuencias sobre mi economía? Es pedir desmedidamente, es meterse en deudas y no cancelar esas deudas, porque inclusive esas deudas son traspasadas a otras generaciones o son de perjudicar a las otras generaciones. Entonces usted me dice, apóstol, ¿dejo de comprar con la tarjeta? No, siga comprando, pero usted tiene autoridad. Digan conmigo, tengo autoridad. Entonces usted tiene autoridad para administrar esa situación. Porque cuando usted paga con la tarjeta o se mete en un crédito, es porque usted va a crear una responsabilidad de pagar aquello por lo cual usted ha sacado, ya sea crédito, ya sea con tarjeta, etcétera, etcétera. Usted toma una responsabilidad y esa responsabilidad habla de pacto. Entonces, cuando uno habla de pacto, nunca usted está expuesto a aquella persona que usted ha pactado siempre y cuando usted cumpla. En el momento que usted no cumplió, se rompe el pacto y usted está expuesto a ¿qué cosa? A las leyes. Entonces, nunca tu acreedor se va a poner por encima tuyo si tú no eres deudor. Porque en el momento que tú estás pagando aquello con lo cual tú has llegado a un pacto con tarjeta, con crédito, con banco, con lo que sea,
automáticamente vos estás en la misma altura donde hubo un pacto de convenio, donde tú recibiste un beneficio que necesitabas y tú al pagarle todos los meses, también esa persona recibe ¿qué cosa? Un beneficio. Entonces ambos reciben ¿qué cosa? Un beneficio, que es lo que utilizamos como palabra negocio. Entonces los dos recibimos un beneficio. Cuando una persona rompe el pacto, estás puesto ante la ley. Y ahí es cuando tú te conviertes en ¿qué cosa? En un deudor. Y ahí es cuando se sufre consecuencia. Ahí es cuando se trae una apertura en el mundo espiritual y se comienza a perder ¿qué cosa? Autoridad. Y ahí es cuando se pierde autoridad, se pierde administración, se pierde bendición. Y usted me dirá, ¿cómo se soluciona? Haciendo lo que hizo esta mujer. Esta mujer fue al profeta. El profeta hizo que se encerraran en su casa y pidieran vasijas. Y allí las Sagradas Escrituras nos enseñan que cuando pidieron vasija, Él les suelta una palabra de milagro para que con esa vasija de aceite que ellos tenían pudieran vertir y llenaran una vasija a la otra. Y luego que llenaron todas las vasijas, dice la Biblia que cesó el aceite. Y dice la Biblia que vinieron al profeta y el profeta le dijo, vayan y vendan y paguen a sus acreedores y con lo que sobre vivan. Es decir, no es un problema la deuda cuando uno determina qué cosa generar un cambio. ¿Y cuál es el cambio que genera esta mujer? Ir a un principio, a Dios. Dios, ¿qué es lo que le enseña? Dios le enseña responsabilidad. Dios le enseña a hacerse cargo del problema, por eso es que lo encierra dentro de la casa. No le echa la culpa a los acreedores, no le echa la culpa al sistema, ni tampoco le echa la culpa al muerto. No sé si me entiende lo que le digo. La culpa la tiene mi papá porque se murió. No le echaron la culpa al muerto, no le echaron la culpa al sistema, no le echó la culpa a los acreedores. Lo que hizo el profeta es crear una responsabilidad. Dijo, tenés un problema en tu casa y resolvelo en tu casa. Dios va a hacer un milagro, pero tenés que ser una persona de fe. Al ser una persona de fe, ¿qué es lo que hace? Comienza a vivir y a practicar la palabra, que es lo que hoy le estoy enseñando a ustedes. Entender que si yo soy una persona de fe y que estoy creyendo a lo que Dios me está enseñando, lo que yo voy a hacer es creer en la bendición y comenzar a tomar autoridad sobre mi economía. Digan conmigo, tomar autoridad sobre mi economía. No es que usted de repente dice, la tarjeta de crédito me lleva. No. No es que usted dice, y bueno, si no pago lo que la bruja me dice, después ¿quién la aguanta? Y usted se mete en una deuda porque si no, no la soporta su esposa. Y después tiene dos problemas. A la esposa no la deja conforme y no puede pagar la deuda que está teniendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseña? Que la economía no tiene autoridad sobre tu vida o no tiene dominio si tú no se la das a la autoridad. Por eso es que yo siempre le digo a las personas, si usted tiene una deuda, vaya y ponga la cara, refinancia, aclárela, porque automáticamente el enemigo, el acreedor y todo lo que se levantó en contra de su economía pierde autoridad, porque usted se posiciona ante su acreedor no como deudor, sino como gente de pacto para comenzar a generar un cambio. Entonces usted comienza a tener nuevamente autoridad y comienza a tomar fuerza de dominio sobre la economía, y allí es cuando usted comienza a administrar la economía para que comience a crecer. Si usted no resuelve esa situación, nunca va a poder crecer. Va a tener solamente temporadas de crecimiento y luego va a volver a bajar. Temporadas de crecimiento y luego va a volver a bajar. En esas temporadas de crecimiento, Dios lo que le está demostrando es que Dios lo quiere bendecir. Y en esas temporadas donde está bajando es cuando Dios le dice, quiero que resuelvas los problemas que estás teniendo. Porque no es que Dios le dio autoridad al enemigo, tú le diste autoridad o nosotros le dimos autoridad. Por eso es que la Escritura es tan sabia, demostrándonos que José, a pesar de que él estaba como esclavo, la Biblia dice que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía era prosperado. Las Sagradas Escrituras nos enseñan la herencia verdadera que tenemos nosotros, que es la bendición de Dios. Siempre le aconsejamos y le decimos, mis queridos hermanos, puede perder cualquier cosa, pero no pierda la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios lo que le da a usted es autoridad. Digan conmigo, autoridad. Vamos de vuelta, digan conmigo, me da autoridad.
Entonces ahí es cuando nosotros nos paramos en autoridad y decimos, yo tengo autoridad sobre esta situación. El enemigo siempre va a intentar de que usted y yo estemos ciegos y que no podamos ver nosotros problemas resueltos. El enemigo siempre querrá poner una carga y tenerte siempre en esclavitud. Como lo que se hacía antiguamente, se oprimía al pueblo, se le ponía un sitio alrededor a través de un ejército, a tal punto que los comestibles de esa ciudad se comenzaban a gastar y la gente comenzaba a morirse de hambre, y luego se terminaban entregando al ejército enemigo, porque o se morían de hambre o los terminaban matando de tan débiles que eran. Entonces sitiaban para crear desesperación, y eso es lo que muchas veces hace el sistema, muchas veces hace el enemigo. Trata de rodearnos y poner opresión para que no encontremos solución, y nos crea esa desesperación de meternos en problemas en el ámbito financiero. Pero allí nosotros nos tenemos que parar y decir, Dios me ha dado autoridad porque estoy bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que usted la tiene que valorar. Hay gente que me dice, no, yo no lo hago porque ese no se lo merece. Hermano, usted lo tiene que hacer porque usted se lo merece. Vamos de vuelta. Hay gente que piensa que hay cosas que no tiene que hacer para otro porque no se lo merece. Y yo le digo, no, usted lo tiene que hacer aunque el otro no se lo merezca, sino que usted lo tiene que hacer porque usted se lo merece. Y si usted lo hace porque entiende que se lo merece, siempre va a caminar bajo la bendición del Señor. Por eso es que la Biblia dice, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, porque tu herencia es bendición, tu naturaleza es bendición. Digan conmigo, yo tengo una naturaleza bendita. Digan conmigo, yo tengo la bendición de Dios sobre mi vida. Digan conmigo, yo tengo la bendición sobre mi casa. Yo siempre le digo, hermano, más poderosa es la bendición que la maldición. Por eso es que hay gente que no entendió el lenguaje de bendición. La persona que tiene el lenguaje de bendición dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente que tiene el lenguaje de bendición dice, hay un problema, a ver cómo lo podemos resolver, y automáticamente se pone por encima del problema porque entiende que papá Dios tiene autoridad para generar un cambio ante la situación que le toca vivir. Pero la persona que no ve con los ojos de Dios siempre va a ver las cosas mal. Está todo mal en mi casa, está todo mal acá, está todo mal allá, y automáticamente se nubla su entendimiento. Yo he visto gente, hermanos, que reniegan con situaciones de cosas que no las pueden resolver, y le digo, fíjate, esto es tan sencillo como hacer esto. Y me dice, no sabían. Ahí está el punto, que a veces nos cerramos y nos encasillamos pensando que todo está perdido. Pero hay personas que tienen la capacidad o el conocimiento que usted está necesitando o que yo estoy necesitando. ¿Para qué? Para que se abra aquella puerta que se ha cerrado y podamos ver la bendición de Dios. No se cierre, no se encasille. Si tiene un problema, busque una solución. Si está detenido, levántese y diga, Señor, yo necesito que tu bendición opere sobre mi vida, porque sé que esta es la manera correcta de yo tener, ¿qué cosa? Autoridad. Yo siempre le he dicho a usted, nunca es un problema crecer, el problema es mantener el crecimiento. Nunca es un problema tener dinero, el problema es que el dinero te gane el corazón. Nunca un problema es ser prosperado, el problema es cuando la prosperidad pasa en un primer lugar y el Señor pasa en un segundo lugar. Nunca es un problema, hermanos queridos, de que Dios nos quiera entregar muchas cosas. El problema es que a veces al tenerlas nos olvidamos del origen del cual el Señor nos ha llevado a conquistar estas cosas importantes. Entonces no perdamos la bendición, no perdamos la prosperidad proveniente de Dios, porque le vuelvo a decir, la bendición de Jehová es la que enriquece. Eres rico por la bendición de Dios. Y si tú tienes la bendición de Dios, ¿saben qué? Dice, y no añade tristeza con ella. Hay gente que cuando te ve a ti prosperar, automáticamente omite juicio dentro de la bendición que tú estás caminando. Y tú no tienes que detenerte a explicarle a nadie por qué estás siendo bendecido.
Solamente tómate el tiempo de explicarle a gente que quieran aprender. Porque aquellos que te quieran criticar, hoy te están criticando porque su entendimiento está velado. Porque no puede ver lo que vos estás viendo. Porque no ha encontrado lo que tú has encontrado. Porque no ha entendido lo que tú has entendido. Entonces, deja de perder tu tiempo e inviértelo correctamente. Y te darás cuenta que todo proceso que te tocó vivir hoy en la actualidad, o que te tocó vivir en el pasado, es nada más y nada menos que para afianzarte en la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren seguir creciendo en esa bendición? No permitas que el afán te gane. No permitas que la ansiedad te domine. No permitas que la riqueza te domine. No permitas que la pobreza te domine. No permitas que nadie te domine. ¿Sabes quién es el único que te tiene que dominar? Es Dios. Es la bendición de Dios. Porque entonces tendrás autoridad sobre todas las cosas. A veces queremos andar bien con todo el mundo y puntualmente con aquellos que nos puedan llegar a dar beneficios. Eso hace de que tú estás teniendo temor a perder aquello que solamente Dios te puede llegar a dar y que confundiste, pensaste que solamente los hombres te pueden bendecir. No, a veces Dios permite esas situaciones con el fin de que chequees tu corazón, de cómo está frente a esas situaciones. Entonces, póngase de pie, por favor. Estamos terminando este mes de septiembre y lo estamos terminando, yo creo, en victoria. Y hemos hablado de tiempos, de temporadas, y hemos hablado de que hay etapas de tiempo. Yo he ministrado en este mes de septiembre, que fue un mes de muchos desequilibrios financieros. Ya sea porque hubo elecciones, ya sea el punto que usted quiera tocar, puede llegar a ser o no válido, ¿sí? Pero hubo mucho desequilibrio en el área financiera. Y yo vi cómo el rostro de la gente cambió. Se te fue la felicidad, no es que venimos medio flojo con la parte laboral y la parte económica. Está medio flojo, esto y aquello. Y de repente usted le veía el rostro que por ahí se alegró la persona. Y al verla que se alegró, lo primero que decimos, ¿qué le sucedió? Que se puso contento o contenta. No, que me empezó a ir mejor. Entonces nos damos cuenta que su estado de ánimo dependía de qué cosa, de finanzas. Su estado de ánimo de qué dependía, de lo que crecía. Si crecía estaba bien y si no crecía estaba mal. No tiene que ser así en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre tiene que estar bien. ¿Me dice amén a eso? Porque si hay algo que tenemos es la bendición de Dios. Padre, gracias por este tiempo celestial y glorioso. Gracias por esta palabra que nos has ministrado, Señor. Hoy entendemos que como hijos de Dios, Señor, podemos caminar bajo bendición. Podemos caminar bajo prosperidad. Podemos caminar bajo tu libertad, Señor. Gracias. Gracias por lo que haces, mi Señor. Y gracias por lo que vas a seguir haciendo. Señor, declaramos que esa bendición opera sobre nuestras vidas. Opera sobre esta casa, Dios. Opera sobre tu pueblo. Opera sobre tus hijos. Premandere berebeke. Indari premanda la jurea saitere premamanda rabasa. Indari berebeke tulusharai terebri babababase. Embre mamamanda la ya. Y fluye la bendición de Dios sobre tu vida. Fluye la bendición de Dios sobre tu casa. Fluye la bendición de Dios para que resuelvas problemas. Fluye la bendición de Dios sobre tu vida para tener una capacidad administrativa, para gerenciar lo que el Padre te ha entregado, para tener autoridad, oh, sobre el devorador. Prima mandere, ah, aleluya, brava mandere, aleluya. Hay poder del cielo. Aleluya. Hay poder del cielo. Aleluya. Hay poder del cielo. Aleluya. La bendición de Dios está sobre tu vida. La bendición del Padre
opera sobre ti. Prima mandere. La bendición del Padre opera sobre nuestras vidas. Endere bere 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 que tu lo jaraya se. Bra ba 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 se. No depende de un rey, no depende de un regente, no depende de un gobernante, depende de Dios. Y depende de tu posición, de lo establecido de Dios para con tu vida. Bendigo tu vida, tu hogar, tu familia, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dale tu mejor aplauso a papá, al único, a Él. Aleluya. Yo quiero esa bendición, Padre, todos los días. Aleluya. Sí, Jesús. Amén. Gracias a los hermanos que han estado conectados. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Qué tremendo.